un intercambio ahí con el titular de la FIP y también con la gente del Ministerio de Economía. El martes hay intención de hacer sesión sobre el tema, para lo cual se ha convocado una nueva reunión el lunes para dictaminarlo. Nosotros manifestamos nuestra opinión en contrario ayer porque se trata del segundo impuesto más importante del país, que contribuye así a la recaudación. Es el impuesto más progresivo que Argentina tiene porque busca cobrarle más a los que más tienen y menos a los que menos. Y si bien estamos de acuerdo con una actualización del impuesto para que por efecto de la inflación no ocurra que más trabajadores pasen a tributar, acá lo que se está haciendo es una cosa enteramente distinta, que es básicamente destruir la cuarta categoría, que es el impuesto que pagan los trabajadores en relación de dependencia, cuando la verdad es que en todos los países del mundo los trabajadores pagan por los ingresos, solo que pagan en alícuotas progresivas, es decir, se pagan primero alícuotas muy bajas de 1, 4, 5%, 10%, y solo los ingresos más altos pagan alícuotas más altas. Acá en Argentina lo que tenemos es que alguien o no paga ganancias, paga 0, o de repente cuando empieza a pagar, paga 27, 35%. Entonces nosotros lo que hemos señalado es que tenemos que tener un cambio de las escalas, que no es el tema en sí que los trabajadores paguen, sino que los trabajadores debieran pagar una contribución muy pequeña de su ingreso, y a medida que el ingreso va aumentando, ahí recién pagar alícuotas más altas. ¿Y qué concepto, diputado? Esa situación que tenemos que corregir acá. Y diputado, ¿cuál sería el concepto? ¿Por qué tiene que pagar un trabajador impuesto a las ganancias? Bueno, porque todo aquel que tiene un ingreso dentro del país debe contribuir a la economía, y ese impuesto, llámese a la renta, ganancias o ingresos, es lo que permite establecer esa progresividad o graduación para que de acuerdo al nivel de ingresos cada uno pague. Porque es opuesto a lo que ocurre con el IVA, por ejemplo. El IVA es un impuesto muy regresivo, porque cuando vos decís cobro el 21% del consumo, ocurre que las personas que menos ingresos tienen, obviamente consumen todo su ingreso, ¿no? Por ejemplo, alguien que cobra 200.000 pesos gasta todo su ingreso para poder llegar a fin de mes, obviamente. Entonces, cuando vos le cobras el 21% de su ingreso, le cobras también el 21% de su consumo, quiero decir, le cobras también el 21% de su ingreso. Mientras que una persona que gana 2 millones de pesos no gasta todo lo que le ingresa, una parte lo ahorra, y entonces de su ingreso le terminás cobrando menos del 21%. Si ahorra la mitad, le cobras el 10,5% de su ingreso. Entonces, el impuesto a la renta, ganancias o ingresos precisamente permite que alguien a mayor ingreso que tenga pague más. Pero en todos los países del mundo, los países avanzados en los que nosotros nos queremos, a cuyas economías nos queremos parecer, el que tiene ingreso contribuye. Pero claro, si tiene, no sé, un salario mínimo o 2 salarios mínimos, bueno, paga el 1, el 2, 5% de su ingreso, no 27, 35%, pero todo el mundo contribuye, porque ese es en definitiva el impuesto más justo que puede tener una economía, y acá es como que buscamos destruir ese impuesto, pero por el otro lado tenemos un IVA altísimo con la alícuota del 21%, tenemos ingresos brutos, tenemos el impuesto al cheque, tenemos las retenciones, bueno, muchísimos impuestos distorsivos sobre nuestra economía, que esos son los que debiéramos resolver o priorizar. Pero la verdad que en una economía como la nuestra, que tiene tan profunda desigualdad, que tiene un nivel de pobreza por encima del 40%, no es nuestra prioridad aquel que gana 1,5 millones de pesos, de aliviarle su situación fiscal. No es eso la prioridad es aquel que gana 200, 300 mil pesos y que no llega a fin de mes. Sí.
Sí, en realidad todos, ¿no? Porque al fin y al cabo todos los argentinos estamos en una situación complicada. Pero bueno, sí, obviamente, pero bueno, cuando usted plantea de eliminamos todos los impuestos, pero eso no se puede hacer. No digo eliminar todos los impuestos, pero sí somos uno de los países que tiene más carga fiscal en su gente y peor calidad de vida, ¿no? Porque desde luego. Se supone que el impuesto es para que yo pago un impuesto para que a mí me brinden salud, me brinden educación, me brinden seguridad. Supuesto, pero como te digo, en una economía que tiene más de 40% de pobreza y en un estado que tiene déficit fiscal y recursos escasos, tenés que ver dónde priorizar. No sé cuánta gente cobra en La Rioja 1.700.000 pesos de salario. Es que muy poco. Muy poquititos, sin duda. duda. Entonces cuando la inflación está en 12,4% mensual y eso afecta a todas las familias argentinas, yo buscaría las soluciones impositivas que den alivio a aquellos que cobran, no sé, 200, 300.000 pesos, pero no es lo más urgente resolver el que cobra 1.700.000. Sí, entiendo hacia dónde va el concepto, pero me parece que también de fondo en algún momento tenemos que discutir la presión fiscal que tiene la Argentina, ¿no? Porque con este mismo concepto claro que sí, todos tenemos que aportar nos han agobiado, ¿no? Pero claro que sí, lo debemos discutir ahora. Lo que te marco es que hay muchísimos impuestos que afectan a la ciudadanía en general y que no son aquellos que tributan el 10% de la población que más ingresos tiene. ¿Qué posición tiene usted sobre el impuesto a las ganancias en jueces? Lo deben pagar. Lo tienen que pagar. Tienen que pagar. Bueno, lo que le advertí ayer yo al titular de la AFIP es que ellos deben enviar los proyectos de ley sobre los cuales eliminar exenciones que tienen los impuestos hoy dentro de nuestro país. Ellos tienen una práctica que mandan una separata como si hicieran un estudio, una investigación, pero ellos tienen iniciativa legislativa que deben enviar los proyectos y nosotros discutirlos. Y por otra parte, la Ley de Administración Financiera establece que esas discusiones sobre los tributos no pueden darse como parte de la ley de presupuesto, porque en la ley de presupuesto se discute cuál va a ser el cálculo de recursos y gasto que tenga la administración para el año próximo. No puede ahí cambiarse normas tributarias. Toda norma tributaria que se quiera cambiar tiene que ser por un proyecto aparte que lo discutamos especialmente. Y esto incluye lo de jueces, incluye lo de sociedades comerciales, otras cosas que han planteado ayer que se deben reformar. Y la última que le hago, diputado, en el caso de que ustedes en el Congreso no aprueben la norma, ¿no?, que impulsa Massa, él habla de que se va a aplicar por decreto o con algún atajo. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Va a quedar sin efecto? ¿El Ejecutivo va a poder continuar aplicándolo por lo menos hasta que pasen las elecciones? ¿Cómo va a ser? No, hay una norma que ya dictó por decreto, que fue la elevación del piso a partir del cual se paga ganancias. Sí. Eso ya lo dictó por decreto por una facultad que tenía delegada en la ley de presupuesto y eso ya tiene vigencia y lo va a tener a partir de octubre. Lo que está en discusión ahora es el proyecto para crear este nuevo impuesto celular especial para aquellos que cobran más de 15 salarios mínimos y eso es lo que va a tener o no va a tener vigencia en función de la resolución que tome el Congreso. Perfecto. Gracias, diputado, por su tiempo. Gracias a ustedes. Alejandro Cacase, diputado nacional de la UCR por San Luis, están en contra de la modificación del impuesto a las ganancias. Él considera que el impuesto tiene que ser progresivo, o sea que aquel que gana tiene que pagar. Bueno, cuando él habla de que en estos momentos hay que ponerle la atención a los sectores más vulnerables, estamos todos de acuerdo, obvio, ¿no?, que en momentos de crisis. Lo que sucede es que cuando no estamos en momentos de crisis, que es muy poquitito el tiempo en la Argentina, generalmente estamos en crisis, todo el tiempo dejamos de lado todos esos impuestos que en algún momento se colocan solamente por ahora, porque estamos en crisis y quedan en el tiempo, ¿no? El mejor ejemplo es el impuesto al cheque y un montón más que han quedado en el tiempo y es una presión fiscal que pagamos todos los ciudadanos para que la clase política viva como vive. Y eso me parece que es el enojo que más nos genera hoy por hoy.